Maximiliano nació en Viena en 1832. Fue el segundo hijo del archiduque Francisco Carlos de Habsburgo, hermano del emperador de Austria y de la princesa Sofía de Baviera. Al igual que sus hermanos, Maximiliano tuvo una rigurosa educación humanística, militar y de idiomas, pero destacaba entre ellos por su afición al arte, la arquitectura, la historia y la poesía. Cuando apenas tenía 16 años, una revolución obligó al emperador Fernando I a abdicar el trono a favor de su sobrino Francisco José, el hermano mayor de Maximiliano. En ese momento, él se convirtió en el primero en la línea de sucesión al imperio austrohúngaro, pero la buena relación que existe entre los hermanos se perdió. Maximiliano viajó por el mundo sirviendo a la Marina austriaca en 1852 en Portugal. Se enamoró de la princesa Amalia, hija del emperador Pedro I de Brasil, y se comprometió con ella, pero la joven princesa falleció a principios del año siguiente. Más que el amor, las razones de estado pasaron para que Maximiliano aceptara casarse con la princesa Carlota de Bélgica en 1857. Ella, en cambio, parece haber estado verdaderamente enamorada del archiduque austriaco. Vivieron en el castillo de Miramar, construido por Maximiliano a orillas del mar Adriático, en el territorio imperial de la Empatría Venecia. Presionado por el rey Leopoldo de Bélgica, que deseaba que su hija y yerno desempeñaran un papel más relevante que el simple ocio, el emperador Francisco José aceptó nombrar a Maximiliano virrey de aquella posesión. El joven de Habsburgo mostró sus ideas liberales durante su breve gobierno, opuestas a las de su hermano el emperador. La derrota de Austria en la batalla del Solferino de 1859 y la unificación italiana hizo que el emperador perdiera Lombardia, Venecia, y con él Maximiliano perdió su cargo. En 1862, una alianza formada por Francia, Inglaterra y España invadió el puerto de Veracruz cuando México se vio obligado a suspender el pago de su deuda exterior. Pero los planes de Napoleón III, el emperador de Francia, eran muchos más ambiciosos que simplemente cobrar la deuda. Siguiendo los consejos de su esposa y de los monárquicos mexicanos, que por años habían intrigado en las cortes europeas, decidió derrocar al gobierno liberal de Benito Juárez para establecer en México un imperio subordinado militarmente a Francia, que se opusiera al empuje de Estados Unidos en el elegido para gobernar. Este imperio sería Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano, por su parte, dudó en aceptar la corona que se le ofrecía, más aún cuando su hermano le exigió que renunciara a su posición en la línea de sucesión al imperio austrohúngaro, en caso de acceder al trono mexicano, pero finalmente las presiones de su suegro, el rey Leopoldo, la esposa Carlota y sus propios sueños románticos de gobernar un reino al otro lado del mundo los hicieron decidirse. En el puerto de Veracruz, la recepción de Maximiliano y Carlota en 29 de mayo de 1864 fue fría conforme se adelantaban hacia la capital. Sin embargo, la acogida de sus nuevos súbditos se volvió más espontánea y calurosa. Maximiliano contaba con el respaldo de buena parte de los conservadores, aquellos que se habían inclinado por el monarquismo, pero el emperador gobernó siguiendo sus ideas liberales y con esto confirmó la vigencia de las leyes de reforma que habían significado la separación del Estado y la Iglesia, así como la nacionalización de bienes de esta. En concordancia con sus ideas románticas, Maximiliano decidió no vivir en el Palacio Nacional, sino convertir el castillo de Chapultepec en la residencia imperial. Para unir el castillo con la ciudad, trazó el amplio Paseo del Emperador, que hoy conocemos como el Paseo de la Reforma. Mientras Maximiliano pasaba el tiempo planeando edificios, jardines, haciendo viajes a Cuernavaca o elaborando complicados reglamentos para la corte, Carlota ejercía su autoridad y don de mando
en los asuntos del Imperio La Roja, como le llamaban los conservadores por sus ideas liberales. Parecía más convencida que Maximiliano de tener éxito en su aventura imperial. La guerra contra la República, encabezada por Benito Juárez, no se detuvo en ningún momento de la vida del efímero Imperio Mexicano. Juárez, en su remoto refugio en el norte, seguía siendo presidente. El ejército francés solo controlaba los caminos y las capitales de los estados. Además, el mariscal Aquiles Bazaine había obstaculizado intencionalmente la creación de un ejército imperial mexicano, que no solo habría podido controlar una extensión mayor del país, sino reemplazar a las tropas francesas y sostener a Maximiliano en el trono. La gravedad de esta decisión se manifestó cuando en 1866 Napoleón III decidió retirar el apoyo militar a Maximiliano a causa de la amenaza que se le suponía el militarismo prusiano, así como la hostilidad de los Estados Unidos. Conscientes de que si Napoleón, el Imperio Mexicano caería, Carlota viajó al viejo continente en busca desesperadamente de recuperar el apoyo francés y en su intento enloqueció la emperatriz. En febrero del 67 comenzó la evacuación de la ciudad mexicana, de la que se retiraba el ejército francés. Será ocupada inmediatamente por los republicanos. Solo algunas plazas, como Puebla, del mes de abril ofrecieron una resistencia a este avance arrollado. Maximiliano decidió que la capital del país no ofrecería condiciones para su defensa y partió con su ejército hacia Querétaro, rodeado en aquella ciudad por el ejército de los liberales, ya que eran liderados por Mariano Escobedo. Consiguió resistir en el sitio hasta que, en la mañana del 15 de mayo, la plaza cayó, quizás entregada por un traidor, que fue Miguel López. Prisionero a Maximiliano, se le sometió a un juicio sumario ante el tribunal militar, al que no asistió por encontrarse muy enfermo. Fue condenado a muerte por los generales Miguel Miramontes y Tomás Mejía. Aunque mucha gente solicitó el perdón del presidente Juárez, fue inaccesible. Era la ley, no él mismo quien lo había condenado. El 19 de junio, en el Cerro de las Campanas, a las afueras de la ciudad de Querétaro, la sentencia se cumplió. Las últimas palabras del emperador, antes de morir, llamaban a la concordia y a que su sangre fuera la última derramada en el país. Carlota, en un mundo en el que ya no le había tocado vivir y con muy pocos momentos de lucidez, en medio de su locura, vivió hasta sus 60 años en 1927. Cargos públicos. Segundo Imperio Mexicano fue el nombre del estado gobernado por Maximiliano de Habsburgo como emperador de México, formado a partir de la segunda intervención francesa entre 1863 y 1867. Poco después se instaló con su esposa en Milán, donde ocupó el cargo de virrey del reino lombardo-veneto, que gobernó con talante liberal durante 2 años. Posteriormente constituyó y se instaló en el castillo de Miramar, en lo que entonces era la provincia austriaca de Istria. Allí fue contactado por los conservadores mexicanos, quienes buscaban, con el apoyo del emperador de Francia, Napoleón III, a un príncipe europeo para ocupar la corona del Segundo Imperio Mexicano. Después de pensarlo e imponer una serie de condiciones, aceptó el trono de México. En la época del emperador Maximiliano de Habsburgo se fundaron el Colegio Mexicano, el Hispanoamericano de Jesús, el Desfontaine, el Liceo Francés, el Francés Mexicano para Niñas y el Liceo Franco-Mexicano, instituciones en las cuales se podían cursar estudios primarios, básicos de 5 a 10 años y secundarios equivalentes en la educación media superior básica de 10 a 14 años. En preparación de una carrera profesional. Dentro de estas escuelas elitistas de corte francés se estudiaban idiomas, aritmética aplicada, geografía, contabilidad y economía política. En cada escuela había una biblioteca y un laboratorio de ciencias. Reformas educativas del Segundo Imperio no sobrevivieron a la caída de Maximiliano, pero sí tuvieron un impacto definitivo en el desarrollo educativo posterior. Con las leyes de 1867 y 1869 se hicieron obligatorias las instrucción básicas y con ellas fundar las escuelas nacionales preparatorias, ya que tenían como base científica el positivismo de Gabino Barreda.
en lugar de las explicaciones de corte religiosa y metafísica.